Bienvenida a Nueva York, bienvenida a nuestro programa. Gracias. ¿Qué le trae por la ciudad de Nueva York? Bueno, una preciosa invitación de los grupos mayoritarios que negocian el tema de cambio climático y desarrollo sostenible en el marco de la ONU, que en este momento está entablando fuertes negociaciones con el fin de revisar un proyecto que hay de establecer para el año 2015 objetivos de desarrollo sostenible que sean aplicables a todos los países del mundo y que de alguna manera se combine con la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, en ese proceso de negociaciones de la revisión del desarrollo, Venezuela tiene un rol y un liderazgo particular y junto con los países del ALBA tenemos una voz en función del desarrollo y de garantizar una mejor vida en el planeta, y pues vinimos a intercambiar con estos grupos de la sociedad civil organizada que forma parte de estas negociaciones un poco cuáles son las expectativas y cómo, si se puede, combinar el tema de la lucha contra el cambio climático en el marco más amplio del derecho al desarrollo. A propósito de expectativas, ¿cuáles son las expectativas del gobierno venezolano respecto al tema del cambio climático? Bueno, nosotros como gobierno, y es bastante conocido que tuvimos una posición muy dura en el marco de la conferencia de Copenhague, en la cual 26 países, principalmente los más contaminantes, pretendieron sacar un acuerdo por detrás de la puerta, negociado solamente entre 26, y Venezuela rechazó esa idea de que el tema del cambio climático mundial pudiese ser resuelto por un grupo y que eso es un tema que tiene que abordar a todos, no solamente a los contaminadores, sino también fundamentalmente a aquellos que son víctimas de los impactos del cambio climático. Una vez que nosotros rechazamos el Acuerdo de Copenhague en el 2009 y no se adoptó, nosotros tuvimos un compromiso con ese no, de realmente contribuir a unas negociaciones multilaterales, inclusivas, que fueran transparentes y que pudieran permitir realmente una solución del problema global. Ese proceso de negociaciones entonces arrancó en el año 2009 con el fracaso de la cumbre de Copenhague, y hoy en día se espera que pueda concluir en el año 2015 con la firma de un acuerdo realmente amplio que abarque a todos los países del mundo, incluyendo a Estados Unidos, por ejemplo, que nunca quiso formar parte del protocolo de Kioto, y en ese proceso estamos, de manera que el año 2014 es un año fundamental. Venezuela tiene un compromiso profundo con ese acuerdo del año 2015, porque se lo debemos también a parte del legado que nos dejó el comandante Chávez. Desde ese momento en el que él participó en la cumbre de Copenhague, estableció un compromiso profundo con el tema del cambio climático y realmente creía con fuerza de que el tema se podía resolver con la contribución de todos los países y con el consenso de todos los países. De manera que hoy en día Venezuela se inserta en ese proceso casi conclusivo de negociaciones. Es un año determinante, el año 2014, es el año de hacer el último empuje político, y Venezuela en ese proceso se está insertando con una propuesta particular que ha llamado y convocado a todos los movimientos sociales del mundo a que se sumen a ese esfuerzo de los gobiernos por la solución del problema del cambio climático, y vamos a convocar una gran reunión en Venezuela en el mes de julio que una y unifique a todos los movimientos sociales del mundo para hacer una alianza gobierno-pueblos para la salvación del planeta. De manera que Venezuela tiene un intenso trabajo este año con la sociedad civil organizada y con los movimientos sociales del mundo, y esa es otra parte de la agenda que nos trae a Nueva York, y era esa concertación que estamos haciendo para estar seguros de que no falte nadie en esa mesa y de que todas las voces sean escuchadas. Doctora Salerno, la retórica internacional referente al cambio climático y la protección del medio ambiente es prácticamente una moda. Todo el mundo quiere discursar bonito acerca de esto. Sin embargo, la realidad es que el planeta se sigue calentando, las emisiones de gases continúan, se derriten las capas de hielo, aumenta el nivel del mar y muchísimos otros problemas ambientales. ¿En qué estamos fallando? Estamos fallando en la voluntad política para resolver el problema, porque las emisiones, no hay ninguna duda en este momento que el cambio climático y los efectos que estamos viviendo del cambio climático, que incluyen no solamente el calentamiento global, pero también el enfriamiento. Recientemente Estados Unidos vio uno de los fríos más horrendos, el norte en general vivió uno de los inviernos más crudos,
y luego viven inmediatamente después los veranos más calientes, y ese fenómeno se está repitiendo no solamente en el norte, sino también en los países del sur, con fenómenos que incluyen devastadores movimientos de agua, lluvias, huracanes, tormentas. No hay ninguna discusión en este momento planetaria, y ese es un gran avance. La ciencia lo demuestra, pero también el individuo en su vida cotidiana se da cuenta de que está ocurriendo algo que no ocurría antes. No hay ninguna duda tampoco ya de que eso que estamos viviendo se debe a la acción del hombre en el planeta. Y ese factor antropogénico del efecto del cambio climático es el que debemos atacar. Todas las emisiones están asociadas a un sector económico. Las emisiones no se producen en el aire, se producen asociadas a la agricultura, al cambio de uso de la tierra, al sector energético, a la ineficiencia energética, al consumismo, a la producción excesiva de basura. Todas las emisiones están asociadas al hombre y a su conducta como actor económico y como consumidor. De manera que es allí donde tienen que estar las acciones de los estados. Pero para que eso cambie, es decir, para que las emisiones asociadas a los sectores económicos cambien, tiene que haber un proceso de reforma de las economías que producen las distorsiones en el clima. No es el clima lo que hay que cambiar, es el sistema. Esa fue la frase de Hugo Chávez en el año 2009, y él a partir de ese momento construyó, y hoy en día se sostiene, la tesis de que es el capitalismo el causante del cambio climático. Y si nosotros no cambiamos el modelo que causa la distorsión, no podemos resolver el problema de la temperatura. De manera que esas transformaciones económicas y productivas y humanas que están asociadas a las conductas que generan el impacto y el cambio de temperatura son las que cuesta mucho cambiar, porque ningún país quiere, o no todos, están dispuestos a hacer esos cambios necesarios. Y ese es el fondo de la cuestión política del debate. Es decir, ¿qué tan dispuestos estamos a cambiar esos modelos económicos que son depredadores no solamente del clima, sino a su vez también de las consecuencias que tiene el hombre? Nunca antes como ahora está probado una línea directa entre los modelos capitalistas, explotadores de la naturaleza, que además están causando impactos gravísimos en la vida de los seres humanos alrededor del planeta, desarrollado y no desarrollado. En ese mismo tenor, la República Bolivariana de Venezuela, uno de los principales países productores de petróleo, ¿cómo balancean ustedes la producción del crudo con el cuidado del medio ambiente? Es lindísima esa pregunta y te la agradezco, porque es una de las cosas que nos da más orgullo, y es que estamos colocados en una situación muy particular que nos permite tener un discurso altamente ético y listo también para los cambios necesarios. Venezuela sí es conocida por ser un país productor de petróleo, pero también se conoce menos, por ejemplo, que es un país con una intensa y profunda vocación ambiental. Es un país que está colocado en el corazón de la cuenca amazónica. Venezuela tiene el tercer país con el caudal más grande del mundo, que es el río Orinoco, que nace en territorio brasilero venezolano y sale hacia el mar Caribe portentoso. Venezuela tiene el 70% de su matriz energética hidrológica. Nosotros producimos el 70% de la energía que consumimos por agua, y es un país verde y limpio. Tenemos el 60% del territorio bajo alguna figura de protección natural, y prácticamente mucho de ese territorio es parque nacional, de manera que es territorio virgen. Tenemos el 54 millones de hectáreas de bosque virgen amazónico, que no lo puede decir muchos países. Somos un país pequeño, pero con una inmensa, profunda vocación ambiental. Fuimos el primer país de América Latina con un Ministerio del Ambiente, el primer país de América Latina con una ley penal del ambiente, y el primer país de América Latina y uno de los primeros de todo el continente en tener una ley orgánica de protección del ambiente. De manera que, justamente por ser un productor petrolero, pero además por tener esa profunda vocación ecológica, nos constituye hoy en día. Las emisiones de Venezuela representan el 0,48% del total mundial. Nosotros tenemos menos emisiones que muchas islas del Caribe, que tienen solamente economías basadas en el turismo, por ejemplo. Y Venezuela, siendo un productor de petróleo y teniendo las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, podemos decir, tenemos la moral y la responsabilidad suficiente como ecologistas, sobre todo que somos antes que petroleros, de asumir esas reservas y esa producción de una manera responsable con el medio ambiente y con la salvación del planeta.
Usted se ha referido en otras oportunidades al tema de pérdidas y daños causados mayormente por las emisiones y contaminaciones de los países industrializados. Desde su punto de vista, ¿cuál debe ser el enfoque respecto a este tema? Es un tema muy sensible dentro de las negociaciones porque forma parte integral de la agenda que se conoce como la adaptación al cambio climático. Yo siempre he dicho, y es una perspectiva personal, que después de que nosotros hacemos todos los esfuerzos para mitigar, y no podemos, es decir, para atacar las emisiones donde se producen, y no lo logramos, la adaptación se convierte entonces en la agenda de la resignación. Y yo creo que es también una agenda del fracaso de la negociación. Es decir, una vez que no pudimos hacer lo que era necesario, ¿cómo nos adaptamos a la situación de vida? Hay países para los cuales la adaptación es la única negociación en este momento que es válida, porque entienden que ya los impactos son tan grandes y son tan sensibles que ellos no pueden hacer otra cosa por su tamaño, por su peso dentro de la economía mundial, tampoco pueden hacer transformaciones que vayan a hacer realmente un impacto en las emisiones globales. No les toca sino aprender a vivir con las situaciones que otros han creado para ellos. El año pasado en la COP de Varsovia logramos aceptar la creación de un mecanismo para la evaluación de los daños y las pérdidas. De manera que por primera vez en la historia de las negociaciones se abría un espacio para la negociación de lo que está vinculado con quién es el responsable y quién paga por los daños. Nosotros hemos visto consecuencias climáticas catastróficas en los últimos años, la del 2010 de Pakistán, que dejó a 20 millones de personas en la calle y además viviendo con los pies en el agua porque se inundó una gran superficie. Y vimos recientemente también las consecuencias de Haiyan en Filipinas, que aún hoy día se están viviendo. Para poder hacer una comparación y que la gente entienda cuán difícil es adaptarse y cuán difícil y sensible es el tema de pérdidas y daños. Yo le recuerdo, por ejemplo, al público norteamericano lo compleja que fue la negociación post-Katrina con las empresas aseguradoras que no reconocían Katrina sino como un evento extremo y no querían pagarle a las personas la recuperación de sus viviendas por la pérdida por un huracán. Y esos seres humanos, cualquier ser humano en el planeta, viva en New Orleans o viva en Filipinas, nosotros consideramos que el debate tiene que ser sobre todo ético y humano. No tiene que ver con quién paga la factura, tiene que ver con que ningún ser humano en el planeta debería tener un gobierno que no se haga responsable porque un huracán lo deje sin vivienda y no tenga a dónde más recurrir. De manera que creemos que el término, la pelea por la evaluación de los daños y las pérdidas, sí es una agenda que se asocia de manera natural con los países en desarrollo, pero yo no creo que un huracán distinga quién es desarrollado y quién no cuando toca, y al final todos terminamos recogiendo los enseres de nuestra casa como seres humanos, vivamos en New Orleans o vivamos en Filipinas. Todos los seres humanos lloramos nuestras pérdidas igual, nuestros daños igual, y sufrimos las mismas consecuencias como humanos. Japón, incluso, con todo el poder económico que tiene, tuvo la catástrofe nuclear que fue complementada por una espantosa ola de un maremoto, y yo creo que cualquier ser humano en ese momento se parece mucho. Y las imágenes que sacaban las pantallas de mujeres llorando a sus pérdidas en Filipinas se parecían mucho a las mujeres llorando en Japón. De manera que yo creo que es en esa profunda conexión con lo que es humano y con lo que en verdad importa que los gobiernos conseguiremos la fuerza para llegar a acuerdos sobre aquellas cosas que nos tienen que ser comunes porque nos duelen exactamente igual. Tomando en consideración las posiciones que han tomado en los diferentes foros internacionales sobre este tema, yo me animo a preguntarle, ¿hay política de doble estándar de los países desarrollados referente al tema del cambio climático y medio ambiente? Las hay, claro que sí. Es un discurso hipócrita en el cual algunas veces nos hemos visto confrontados con países que exigen a otros lo que no están dispuestos a hacer ellos mismos. Incluso, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que no firmó el protocolo de Kioto, vemos todo un discurso moralista sobre todo lo que hay que hacer, pero que ellos no están dispuestos a hacer en el marco de un concurso internacional con la supervisión de afuera de otros países que puedan exigirle a ellos que se comporten de cierta manera. Estados Unidos mantiene y sostiene la tesis de que los esfuerzos tienen que ser nacionales y cada quien hace lo que pueda, cuando pueda, pero sin el consenso internacional. Otros
propugnamos que el acuerdo tiene que ser de todos y que no puede haber un país que diga, ustedes hacen esto y yo hago lo que me dé la gana. O sea, no puede ocurrir porque, nuevamente repito, los impactos de las acciones o las inacciones de los países grandes afectan exactamente igual a todos los otros países del mundo. De manera que tiene que ser un tema de consenso. Sí hay doble estándar, pero nosotros lo denunciamos cada vez que lo vemos. ¿Cuál piensa usted que debería ser la orientación del debate mundial en la cumbre sobre el cambio climático que se realizará en la ONU en septiembre de este año? Nosotros hemos visto con interés el hecho de que Ban Ki-moon haya llamado a todos los presidentes del mundo a volver a recordar que la agenda no ha terminado. Es decir, que la negociación continúa. Mucha gente, incluso los medios, después de Copenhague, que fue tan escandalosamente fracasada, básicamente asumieron la idea de, bueno, eso se acabó allí, no pasó nada, y sin embargo los países hemos seguido negociando y trabajando. De manera que yo creo que básicamente un primer positivo mensaje que hay de ese encuentro de presidentes es, no hemos terminado, los grupos han seguido negociando y tenemos la expectativa de concluir un acuerdo en el año 2015 y llamar a los presidentes del mundo a que lancen ese último empuje para tratar, esta vez sí, de no volver a perder ese espacio y esa negociación, porque las consecuencias cada vez están siendo más graves. De manera que lo que sí vemos con preocupación, y lo hemos indicado en las reuniones previas y preparatorias al encuentro de Ban Ki-moon, es que no queremos que sea nuevamente un debate económico y sobre las oportunidades que tiene el mercado de ganar dinero con el cambio climático, es decir, quién vende la mejor tecnología y que eso se convierta en una rueda de negocios. Venezuela ha exigido a Naciones Unidas que el debate incluya todos los aspectos de la sostenibilidad, que sí, tiene un componente económico innegable y hay un rol del sector privado que tiene que jugar, pero no es todo. Hay también un debate de fondo que tiene que darse sobre la forma como nos desarrollamos y la relación que tenemos con el entorno y el ambiente, cómo lo depredamos, cómo consumimos y cómo podemos ser más sostenibles también como individuos, y el componente también que tiene que ver con aquello que es, más allá de la responsabilidad, con el ambiente como una cosa abstracta, es con el hombre como actor fundamental de este planeta. El planeta puede perfectamente vivir sin nosotros. Tiene miles de millones de años sacudiéndose distintas especies que han pasado por aquí. Y con las heladas y con los grandes calores, montones han pasado y montones seguirán pasando. Nosotros no podemos convertirnos en otra pulga que el planeta se sacuda. Nosotros no podemos pensar que hay un plan B, no hay otro planeta que este. Esta es la única oportunidad que tenemos de hacerlo bien como especie. Y yo creo que esa es una oportunidad que no podemos perder. Y la soberbia no puede ganar sobre el tema de la supervivencia. Yo creo que en la medida en que nosotros recordemos cuán humano es el debate de fondo, conseguiremos la fuerza necesaria para hacer los cambios que son absolutamente urgentes. ¿Qué está haciendo la República de Venezuela, no solamente como gobierno político, sino como proyecto de nación para integrarse a la búsqueda de soluciones al problema del cambio climático? Nosotros estamos profundamente convencidos de que el problema es el modelo y que tiene que ver con la transformación del sistema económico que genera el impacto climático. Y como gobierno bolivariano y socialista estamos inmersos en un profundo debate nacional sobre la creación y la estructuración de lo que hemos llamado el ecosocialismo. No puede haber socialismo que no sea ecológico. Un socialismo que no es ecológico no es socialista. Un socialismo que no tenga un profundo compromiso con el ambiente y con la protección de la madre tierra está errado en su orientación. De manera que nosotros no podemos, que decía el presidente Chávez siempre, no le pongan a la calle socialista. ¿Qué tiene la calle socialista si es una calle? Encontrar aquello que realmente hace que nuestro modelo sea diferente y que podamos plantearle al mundo un modelo de desarrollo que realmente no genere una distorsión entre crecimiento económico y protección del ambiente, sino que eso pueda ser armonioso y ir en conjunto. Hoy en día prácticamente todos los modelos están sentados sobre la base de que para tener un gran crecimiento económico y lo que se llama mal llamado desarrollo, tú tienes que acabar con todos los recursos y expoliar el planeta y el país que te fue dado de todos los recursos naturales y hacer una política extractivista y depredadora. Nosotros consideramos que es allí donde está la solución, en que cada país esté dispuesto a hacer los cambios
estructurales del sistema y del modelo, y en eso estamos. Hemos iniciado y hemos convocado hace poco más de 2 semanas el primer congreso fundacional del movimiento ecosocialista por la paz y por la vida, entendiendo también que el desarrollo económico está asociado a la paz y a la capacidad de cada ser humano de vivir en paz y a la supervivencia en sí como un tema de casi derechos humanos. De manera que ese movimiento ya se ha lanzado en todo un debate a nivel nacional y ese debate se está traduciendo en los distintos sectores de la economía a ver quién puede hacer qué y cómo para aportar su pequeña parte. A propósito de la gente, y en sentido general, ya no solamente en el marco venezolano, ¿usted cree que la gente está consciente del impacto del calentamiento global? ¿Qué rol debe jugar la ciudadanía ante la crisis climática? Todo. Yo creo que el ser humano y el individuo en su entendimiento es el que es el último, no solamente el último objeto de la negociación y de lo que logremos en la convención, pero además estoy profundamente convencida como socialista que soy que el ser humano es el único que es capaz de cambiarlo todo cuando quiere. Es verdad que la negociación es complicada, que el tema de la transformación de los modelos económicos es una negociación que suena a que no va a acabar nunca bien y que eso no va a funcionar, pero yo creo que la historia del ser humano y la historia de la humanidad está llena de grandiosos y extraordinarios momentos en los que el ser humano ha demostrado que cuando se junta las voluntades en función de grandes cambios, ocurren cosas maravillosas. Y yo creo que desde las revoluciones más extraordinarias que ocurrieron con la ciencia y con el saber desde la Edad Media para acá, el ser humano ha demostrado que cuando se junta en un espíritu correcto, es capaz de hacer las cosas más maravillosas. Y yo creo que es en ese gran movimiento de individualidades entendiendo y sufriendo los impactos y sensibilizándose con esa cotidianidad y que ese cambio climático no es algo que va a ocurrir, sino que ya está ocurriendo, ya lo están sufriendo. Creo que esa gran masa de voluntades mundiales va a hacer que los gobiernos entiendan que tienen que ir al ritmo de ese espíritu que está ya naciendo en el mundo entero, desarrollado, no desarrollado, y se están juntando las fuerzas para grandes cambios. Estoy convencida de eso. Creo que el denominador común a nivel internacional es cómo hacer para involucrar a la gente en un tema que afecta tan traumáticamente a toda la humanidad. Yo creo que, bueno, y ese ha sido el compromiso de Venezuela, los gobiernos no van a poder resolver nada solos. Es decir, cualquier ministro o gobierno entiende el término de su temporalidad en una función pública que le es dada por el pueblo que lo elige. Yo creo que básicamente lo único continuo, lo único sostenido y lo único sostenible es el ser humano que toma las decisiones de escoger a cierto gobierno o no y de exigirle a esos gobiernos que hagan lo que tienen que hacer y para lo que los eligieron. Nosotros estamos convencidos de que esa convocatoria es absolutamente necesaria y es por eso que Venezuela está haciendo ese llamado a los movimientos sociales del mundo a venir a debatir con los gobiernos. No quiero irme sin aprovechar la oportunidad, ya que usted es la viceministra de Relaciones Exteriores para América del Norte, de saber cuál es la reacción del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela respecto a la decisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de sancionar, de incautar fondos y de prohibir la entrada de funcionarios venezolanos que supuestamente han violado los derechos humanos. Nosotros y el canciller Elías Agua hemos sido, en la vocería del canciller Elías Agua como país hemos llevado una denuncia a nivel internacional de lo que consideramos un acto de hostilidad y de injerencia. Creemos que, y así hemos conseguido la solidaridad de UNASUR, que forma parte además estructural del proceso de diálogo que ya se instaló en Venezuela y se instaló a convocatoria del presidente Maduro, un proceso de diálogo que incluye a todos los sectores de la oposición fundamentales y participa también el Vaticano como testigo de la buena marcha de las relaciones. Es con sorpresa y con tristeza que nosotros vemos estas acciones que en realidad no responden sino a una agenda de un grupo extremo de la oposición que impulsa a algunos representantes del Senado norteamericano a proponer sanciones contra nuestro país. Creemos que todo el derecho internacional, y así lo ha demostrado también la jurisprudencia, es claro y taxativo en el sentido del respeto a los procesos internos de los países y la no injerencia.
El derecho internacional también es claro en contra de las acciones unilaterales que no estén avaladas debidamente por el Consejo de Seguridad, que es el único que puede legalizar un acto unilateral de un Estado hacia otro. De manera que todo lo que está ocurriendo en este momento en el Senado transgrede de manera abierta los principios más fundamentales del derecho internacional relacionados con la no injerencia y con la prohibición de acciones unilaterales. Hemos hecho esta denuncia en el marco de UNASUR, que se pronunció con una declaración apoyando el proceso de diálogo venezolano y en contra del proyecto de sanciones del Senado, y hemos conseguido también la solidaridad de 120 países que constituyen el movimiento de los no alineados, que tuvo una reunión de cancilleres la semana pasada, y en pleno 120 países del movimiento de no alineados se pronunciaron también en contra de estas acciones. Creemos que, y tenemos fe en que ojalá no se apruebe nunca, que eso no pase de ser un proyecto, pero el hecho de ser un proyecto no lo hace menos grave. Es grave porque las acciones unilaterales son actos de hostilidad contra un gobierno democráticamente electo y que está haciendo todo lo que está en su alcance y además en su deber para contener situaciones puntuales de extrema violencia y de terrorismo que se ha desatado en las calles, promovido además por algunos sectores de la oposición radical que han conseguido apoyo financiero de los Estados Unidos. De manera que es una cadena de actos sobre los cuales Venezuela ha sido contundente. Seguiremos promoviendo la paz en nuestro país, seguiremos controlando los focos de violencia porque es nuestro deber como Estado controlar la violencia callejera, cuya última representación, una de sus últimas manifestaciones fue la quema de un preescolar con 90 preescolares adentro que fueron rescatados de las llamas por los bomberos, y más recientemente, la semana pasada, la quema de un autobús escolar con niños adentro que se trasladaban al colegio. Era porque era un preescolar del Estado y eran niños hijos de funcionarios públicos, y los llamados manifestantes pacíficos por parte de congresistas norteamericanos queman preescolares, queman autobuses llenos de niños, y eso se supone que nosotros debemos entenderlo dentro de la lógica de algunos representantes del Senado norteamericano como una manifestación pacífica contra el gobierno. Venezuela seguirá haciendo todo lo necesario para el sostenimiento de la paz y seguiremos manifestando en todos los foros internacionales nuestra voz en contra de las acciones unilaterales y de la violación del derecho internacional. Doctora Claudia Salerno, gracias por su tiempo. Gracias. Muy amable.